Hola mi gente linda, qué gusto volverlos a ver. Por aquí estamos agradeciendo especialmente a las personas que se han vinculado al canal. La propuesta es motivarlos a un proceso escritor que todo el mundo es capaz de hacer y decirle que hay estrategias muy sencillas para interpretar la teoría, interpretar la forma como se hacen los textos escritos. Invitarlos a que fomentemos el hábito escritor. Así como luchamos por hacer un hábito lector, pues qué mejor que el hábito escritor también esté dentro de nuestros planes. El video lo que busca es mostrar diferentes formas de ver los textos y la producción textual de tal manera que sea algo natural. Esa es la propuesta de este canal. Decirle a todos ustedes que hay una teoría maravillosa, espectacular, pero que esa teoría se puede contextualizar y hacerla más viable, hacerla más manejable y asequible a todos ustedes que me están viendo el día de hoy. El día de hoy les voy a comentar que hay cinco textos que son muy parecidos, pero que sus diferencias mínimas radican en esa preguntita que debemos hacernos siempre, y es: ¿cuál es la intención de mi texto? Recuerden que hay un video, por aquí les muestro el video, donde hablamos de la intención del texto y de la forma del texto. A veces nos piden que hagamos una autobiografía, ¿cómo es? O una biografía de alguien famoso o alguien que estamos estudiando en clase, o nos piden hacer un diario, o nos piden hacer unas memorias. Dios mío, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué es? ¿Qué es tan raro todo esto? Son nombres de textos sencillos que podemos hacer de manera clara y coherente. Y justamente de esos cinco textos voy a hablar el día de hoy. ¿Por qué es que se parecen tanto? Porque son textos que en su forma son iguales. Es un texto que en una hoja tamaño carta tiene un título y está organizado por párrafos. El discurrir del pensamiento de los cinco textos es el mismo, a través de los párrafos descriptivos y los párrafos narrativos, concatenada el discurso con los conectores. No olviden ver mi video sobre párrafos descriptivos y párrafos narrativos. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la relación entre una biografía, autobiografía, una crónica, un diario y unas memorias? Cinco textos que tienen la misma forma y que se relacionan porque su escritura se hace a través de los párrafos narrativos y descriptivos, y hay un eje conductor del pensamiento que es el tiempo. Entonces, si el tiempo es algo que los relaciona, pues todos deberían llamarse crónica, ¿cierto? Sería lo mínimo. Pues no todos se llaman crónicas. No nos queda más ahora sino mirar las diferencias. La biografía es un texto narrativo que cuenta la historia de vida de un personaje. Como cualquiera de nosotros hace la biografía de una persona, eso quiere decir que predomina en la narración la tercera persona. Entonces yo hablo de él o ella, o incluso puedo hacer la biografía de una familia. Podemos hablar de ellos. ¿En qué se diferencia entonces de la autobiografía? Autobiografía tiene un prefijo que dice auto, por sí mismo. Es cuando la misma persona narra su historia de vida, ¿sí? Cualquiera de nosotros quiere hacer su propia historia de vida y hace una autobiografía. Entonces, la persona de la narración es la primera persona. Cuando yo digo primera persona
o tercera persona son las personas que prevalecen en la narración. No quiere decir con ello que no se puedan involucrar otros personajes. En una autobiografía yo puedo hablar de una tercera persona, ya sea singular o plural. Prevalece la narración en primera persona. ¿Qué son las memorias? Pues la memoria prácticamente, algunos lo consideran como una biografía. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una memoria de un personaje ilustre y la biografía? Pues sencillo, las memorias de un personaje ilustre fundamentalmente se elaboran porque la persona ha tenido instancias en su vida de mucha relevancia. Sus ejecutorias han impactado a nivel social, a nivel público. La biografía se fundamenta en las minucias de la historia de vida de la persona. La biografía cuenta sobre el papá, la mamá, los hermanos, el gusto, los hobbies. Las memorias no entran en esas minucias, no es así de exhaustivo. Las memorias se quedan en esos momentos importantes de la historia de la vida del personaje. También hay otra clase de memorias y es las que se hacen cuando asistimos a un evento importante, académicamente importante, y cuando asistimos a esos eventos se nos solicita que hagan las memorias de la actividad para que pasado el tiempo podamos recordar y hacer memoria fácilmente de lo que allí pasó. Por ejemplo, nos convocan a una serie de conferencias sobre educación. ¿Quiénes asistimos? Asistimos profesores, directivos, estudiantes, de pronto psicólogos, sociólogos. Esa convocatoria tiene una serie de conferencias de una persona o de varias personas ilustres que quieren aportar desde su discurso una mirada frente a la situación de la educación en pandemia. Cuando se nos dice, se nos declara como el que va a hacer las memorias, pues tenemos que estar muy pendientes de lo que sucede en cada una de las charlas y en todo el evento. Lo que hacemos es contar lo que dice cada expositor, contar las intervenciones, contar los aportes. Y eso lo hacemos a través de los párrafos narrativos y descriptivos. Esas también son memorias. Entonces tenemos dos clases de memorias. Incluso si consultan por ahí hay una cosa que se llama memoria ensayo, memoria informe, memoria biografía, bueno, muchas. Pero básicamente la memoria es recordar lo que pasa en un evento o los momentos importantes de algún personaje. Esas son las memorias. ¿Qué es un diario? Los diarios son muy particulares. Prevalece la primera persona en la narración y es un texto que se elabora de manera muy íntima y personal. El diario narra la vida en el diario vivir. En el diario vivir. Está escrito en un tiempo, puede ser presente, puede ser pasado. La persona que lo escriba puede ir y venir en el tiempo. Ese diario vivir lleva consigo una connotación de lo cotidiano, de un discurso menos rebuscado. Algunos consideran que el diario se puede relacionar con la autobiografía. Y por último, ¿qué es la crónica? La crónica es la narración de un hecho históricamente importante a través del tiempo. Se llama crónica porque su nombre cronos nos remite al concepto de tiempo. De allí viene, entre paréntesis, la palabra cronómetro, cronología, que tiene relación con el tiempo, cierro paréntesis, y eso es una crónica. 5 textos que tienen la misma estructura, la misma forma. 5 textos en donde el tiempo es supremamente importante. Crónica, cronos, a través del tiempo. Diario,
el diario vivir día a día. Tiempo. Biografía, desde que la persona nace hasta su muerte o hasta sus días, en caso de que esté vivo, a través del tiempo. Autobiografía, la narración de nuestra propia vida a través del tiempo. Las memorias, evento realizado de manera secuencial que cuento de manera rigurosa a través del tiempo. O memorias de una persona ilustre que cuento los hechos importantes en su vida que trascienden y se hace una vida pública. 5 textos, todos ellos supremamente sencillos de hacer. No olvidemos que para elaborar los textos es importante hacer una planeación del pensamiento. Esa planeación del pensamiento la hago sencillo. Recuerden, ¿qué es lo que voy a escribir? Muy bien, y cuando tengo claro es de quién voy a escribir y quiénes van a estar involucrados en esa narración. Después vamos a preguntar, bueno, ¿y cuáles son los lugares importantes de esta narración? ¿Cuáles son los lugares que voy a tener en cuenta? Y hago un orden cronológico de las fechas, décadas, años, meses que voy a relacionar en mi texto. Después de que tengo planeado mi pensamiento para empezar a escribir, no olviden que hay un video que se refiere a la estructura del texto, de qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Entonces me voy a la pregunta bueno, ¿y cuál es la intención de mi texto? Y cuando doy respuesta a esa intención, sencillamente estoy definiendo si lo que voy a hacer es una biografía, una autobiografía, una memoria, una crónica o un diario. Sencillo. 5 textos muy parecidos. Los nombro de acuerdo a la intención del texto. No olviden mi video sobre intención y forma de texto. Así de sencillo. Solamente me queda decirles, denle like a este video. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos la próxima semana en otra propuesta. Así de sencillo, porque es mejor que hablemos con Magdalena. Chao.